las cuales serán absueltas al término de la misma. Asimismo, los invitamos por favor a colocar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. Bueno, ingeniero Juan Manuel Escudero, un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos a su presentación. Bienvenido. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy voy a tocar un tema de repente un poquito no tan atractivo como otros en salud, que es el manejo de residuos sólidos, que sin embargo, sin ser todo lo atractivo que seguramente están acostumbrados con otros temas, sí tiene una especial importancia, básicamente para evitar complicaciones o problemas con la salud pública. Dicho esto, lo que quiero comenzar básicamente con la cuestión formal de este manejo de residuos sólidos, que es diferente al manejo de residuos que nosotros podemos estar acostumbrados en nuestros domicilios, en nuestras viviendas, porque además es un manejo muy tecnificado el que tenemos que hacer en establecimientos de salud, en servicios médicos de apoyo y en centros de investigación. Básicamente no tenemos que realizar un manejo, digamos, como a nosotros se nos pudiera ocurrir, sino que está absolutamente normado y digamos, hay un marco legal que dirige y que rige este manejo, que comienza con las leyes que en nuestro país ven el tema de residuos sólidos, que es, por ejemplo, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y específicamente para salud, la norma técnica que está vigente, la 144, Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación, que vino a reemplazar la norma técnica de salud 096, que era bastante conocida en el sector. Básicamente, ¿qué es lo que debemos nosotros conocer para iniciar nuestro trabajo de manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación? Debemos conocer que tenemos una obligación, que es básicamente, desde el punto de vista formal, formar un comité de gestión de manejo de residuos sólidos hospitalarios. Tenemos que, instalado ese comité que es multidisciplinario, donde hay representantes de diversas áreas de los establecimientos de salud, tenemos que conocer que tenemos que nosotros primero formular nuestro diagnóstico inicial basal, que no es otra cosa que el diagnóstico en sí de nuestra situación de manejo de residuos sólidos, desde el personal que tenemos, la cantidad de residuos que generamos por área, lo cual es muy importante para un diagnóstico, la cantidad de recursos que tenemos, en términos generales, nuestros análisis de todas las fuerzas que tenemos, los insumos con los que contamos, el personal con el que manejamos nuestro establecimiento de salud disponible para este tipo de fin, un diagnóstico como debe ser lo más fidedigno posible a nuestra realidad, sin ningún tipo de maquillaje, sino más bien un documento formal en el que se pueda vislumbrar nuestra realidad muy puntual en la cuestión del manejo de residuos. Que nos va a servir este diagnóstico para formular nuestro plan de manejo de residuos sólidos o nuestro programa si corresponde de acuerdo a norma. Si nosotros queremos formular un plan de manejo de residuos sólidos y no tenemos un diagnóstico inicial basal, no podemos tener un plan, por lo menos, que nos sea útil. No podemos manejar, no podemos gestionar lo que no conocemos. Entonces el diagnóstico para nosotros es una herramienta inicial fundamental para poder iniciar las gestiones para un mejor manejo de nuestros residuos sólidos. ¿Qué otros documentos formales, para terminar esta parte formal del manejo y entrar a la parte más operativa, la norma técnica nos está obligando a tener? Que básicamente los manifiestos de residuos sólidos, que en la parte final vamos a ver cuál es la utilidad de estos manifiestos, que se genera con cada movimiento de residuos sólidos, cuando entregamos nuestros residuos sólidos a una empresa operadora para que los lleve fuera de nuestra institución, ya sea tratamiento o disposición final. Cada vez que nosotros movemos residuos sólidos, generamos un documento formal, legal, de cuántos residuos y de qué tipo de residuos hemos movido en el día o en cada oportunidad que hemos hecho este movimiento de residuos. Y tenemos un documento también formal, que es nuestra declaración anual de manejo de residuos, que no es otra cosa que un consolidado de la cantidad de residuos que nosotros hemos manejado, que hemos generado y que hemos dispuesto o tratado durante el año. Evidentemente, nuestros manifiestos deben estar en concordancia con nuestra declaración anual, no debe haber discrepancia en los datos, porque se entiende que todo lo que manejamos en el día a día está registrado, y en el consolidado de declaración anual solamente lo vamos a consignar. Hasta el momento estamos manejando declaraciones y manifiestos de forma, digamos, en papel. No estamos utilizando el sistema que la norma prevé, que es el SIGESOL. Todavía no está actualizado, según tenemos entendido, y cuando lo esté,
nuestras declaraciones anuales de manejo de residuos, así como nuestros manifiestos, van a ser de manera virtual. Es decir, tendremos que inmediatamente se genera el movimiento de residuos, registrar en este aplicativo, igualmente de forma anual. ¿Qué dice la norma con relación a nuestros residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación? Que nuestros residuos los vamos a clasificar en 3 tipos principales, generales. Los de clase A, B y C, que no son otra cosa que los residuos biocontaminados, los de clase A, los de clase B, los residuos especiales, y los residuos comunes, los de clase C. Para una cuestión de un análisis más puntual, la norma también identifica diferentes subgrupos entre las clases que mencioné. Para los biocontaminados en la clase A, tiene 6 subgrupos, que es la atención al paciente A1, biológicos, bolsas conteniendo sangre humana o hemoderivados en la A3, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos como A4, punzocortantes como A5 y animales contaminados como A6. Igualmente, para los residuos de clase B o los residuos especiales, hay una subclasificación en B1, residuos químicos peligrosos, sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas, mutagénicas, tales como quimioterapéuticos, plaguicidas, solventes, ácidos y bases. En B2, residuos farmacéuticos. En B3, residuos radioactivos. Normalmente los residuos especiales se generan en establecimientos de salud en proporciones muy pequeñas comparados con los residuos biocontaminados y comparados también con los residuos comunes, pero sin embargo no dejan de tener una importancia muy grande porque son residuos de un manejo absolutamente diferenciado. Y los residuos de clase C, digamos que serían los de más fácil manejo, son los que nosotros podemos comparar con los residuos domésticos o los residuos que generamos en nuestras casas y nuestros domicilios. La norma también le da unas subcategorías como C1, papelería en general, cartones, cajas y otros susceptibles de valorización. Finalmente vamos a ver qué cosa se refiere a la norma con valorización. C2, vidrio, madera, plásticos, metales y otros susceptibles de valorización. C3, restos de preparación de alimentos de la cocina, de la limpieza de jardines y otros susceptibles de valorización. En este ítem C3, yo quiero puntualizar que esto que dice restos de preparación de alimentos de la cocina es muy importante, porque está separando la norma que solo estos restos de preparación de alimentos son considerados comunes. Los restos de alimentos de otra generación, como son los restos de alimentos que han sido servidos a pacientes, por ejemplo, no entran en esta categoría, sino entran en la categoría de biocontaminados. ¿Cuáles son las etapas del manejo de residuos sólidos según la norma técnica 144? Son las siguientes: acondicionamiento, segregación, almacenamiento primario, almacenamiento intermedio, recolección y transporte interno, almacenamiento central, valorización, tratamiento, recolección externa y disposición final. Ustedes pueden ver que he colocado la parte de segregación en un color diferente, un color rojo, porque entiendo, y por experiencia en el Hospital OAS y en otros hospitales, y por el espíritu de la norma, que es la etapa o fase, como se denominaba antes, de mayor importancia, siendo todas importantes, la de mayor importancia en el manejo de los residuos sólidos, porque es la que define el éxito o el fracaso de nuestro manejo de residuos sólidos. Nosotros podemos tener un acondicionamiento excelente, un almacenamiento de acuerdo a norma, cumpliendo las especificaciones técnicas, igualmente podemos dar un tratamiento a nuestros residuos. Nuestra recolección puede ser eficientemente llevada a cabo por una empresa operadora y podemos disponer en algún relleno con celda de seguridad o relleno especial debidamente autorizado, pero si es que nuestra segregación es muy mala, lo que vamos a estar es llevando de repente residuos que no corresponde darle todo ese seguimiento, ese tratamiento y esas consideraciones especiales, cuando de repente lo que estamos llevando ahí son residuos comunes, porque hemos hecho una segregación inadecuada. Vamos a ver esto paso a paso, inclusive con unas fotos que son básicamente tomadas en el Hospital Loaiza y que van a demostrar los efectos de primero cómo debería ser una buena segregación y luego lo que hemos encontrado durante los años, cómo se ha ido cambiando esta etapa de segregación, que es además la más difícil de manejar porque tiene que ver con el comportamiento, con las costumbres, a lo que estamos todos los trabajadores, no solo los asistenciales, trabajadores administrativos, asistenciales de todo tipo, acostumbrados, vale la redundancia, a manejar nuestros residuos. No le damos la importancia de vida y por eso es que una de las cosas que para comenzar el manejo de residuos sólidos que los comités tienen que incorporar dentro de su plan de trabajo es la capacitación sostenida y constante al personal y la concientización y la sensibilización de que el manejo de residuos sólidos es algo importante y que además contribuye a bajar nuestros riesgos con relación
a la salud pública. La primera etapa de este manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud tiene que ver con el acondicionamiento. ¿Qué dice la norma? ¿Qué es acondicionamiento? Dice que consiste en la preparación de los servicios o áreas del establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación, con materiales e insumos para el manejo de los residuos sólidos, tales como recipientes, contenedores y bolsas adecuadas para cada tipo de residuo. Resumiendo esto, podríamos decir que es la logística del sistema, es decir, todos los implementos y recursos que nosotros vamos a tener que vamos a necesitar para poder ejecutar las demás etapas de nuestro manejo de residuos. Si no tenemos esta fase de esta etapa de acondicionamiento bien implementada, difícilmente podremos lograr éxito en las demás etapas del manejo de residuos sólidos. Entre otros insumos y materiales que vamos a necesitar para el acondicionamiento, se tienen a las bolsas de polietileno. La norma nos clasifica las bolsas por el tipo de residuos que va a recibir en 3 colores diferentes, por tipo de residuo. Color rojas, bolsas de color rojas para residuos biocontaminados, bolsas de color negro para residuos comunes, y bolsas de color amarillo para residuos especiales. Y la norma también indica algunas especificaciones técnicas a cumplir para este tipo de bolsas. Dice, por ejemplo, que las bolsas deben tener un tamaño superior en 20% al recipiente en el cual van a ser colocadas. El material de las bolsas debe ser polietileno de baja densidad. Y también indica la norma, de una manera muy rigurosa, los calibres o los grosores o espesores de estas bolsas. Indica con mucha precisión, por ejemplo, que para el almacenamiento primario, que es otra cosa que los tachos que tenemos nosotros a la mano en los lugares donde generamos los residuos, deben tener bolsas con un grosor de 50.8 micras. En el almacenamiento intermedio, que es una zona posterior a la zona de generación, donde vamos a reunir nuestros residuos de manera temporal para trasladarlo posteriormente al almacenamiento central, las bolsas que se coloquen ahí, que se usen ahí, deben tener un grosor no menor a 72.6 micras, igual que las bolsas que utilicemos en los almacenamientos centrales. La norma también indica las especificaciones técnicas sobre los recipientes en los almacenamientos primarios, llamémoslo comúnmente los tachos que utilizamos en las zonas donde generamos los residuos. Nos dice que la capacidad es variable de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Cómo determinamos qué tamaño necesitamos los tachos en las zonas de generación de residuos? Bueno, ese tipo de datos lo vamos a tener cuando tengamos ese diagnóstico inicial basal elaborado, realizado. Eso nos va a indicar de qué tamaño, porque vamos a saber cuál es la producción por cada área, servicio, oficina, espacio, donde se genera residuos, y vamos a determinar a continuación de qué tamaño requeriríamos un tacho, evitando, por ejemplo, que tengamos que atender el tacho 2 o 3 veces al día, salvo que la producción sea muy grande y no sea conveniente tener que almacenar mucho residuo en el ambiente. Entonces, esas consideraciones se deben tener después de que uno tiene los datos del diagnóstico inicial basal. ¿De qué material nos dice la norma que deben ser estos tachos de polietileno de alta densidad sin costura? Para las bolsas de baja densidad y para los tachos de alta densidad y sin costura. Un espesor no menor a 2 milímetros, de una forma variable, cualquier color que sea de preferencia claro, y la tapa, sí, ahí hay una exigencia puntual de la norma, dice que es en forma de media luna, embudo invertido con pedal o tapa vaivén, pero solo, que hace esta precisión, la tapa vaivén, solo para los tachos que van a contener bolsas que lleven residuo común. Para los recipientes que se utilicen en los almacenamientos intermedios, la norma indica que la capacidad debe ser de 150 litros a más, o sea, mínimo de 150 litros tenemos que tener nuestros recipientes en los almacenamientos intermedios. El material, polietileno de alta densidad sin costura, que además sea lavable, o sea, que sea superficie lisa, que prevenga el crecimiento de microorganismos, resistente a perforaciones, filtraciones y a sustancias corrosivas. Con un espesor no menor a 5 milímetros, una forma variable, el color de preferencia claro y la característica tapa removible y ruedas de gel para su transporte más fácil. En el almacenamiento central, básicamente las características de especificaciones técnicas son las mismas, salvo por el volumen que dice que deben ser no menor a 180 litros los recipientes que se usan en el almacenamiento central. ¿Qué otra especificación para nuestra etapa, nuestra fase de acondicionamiento debemos tener en consideración? Las cajas que van a ser contenedores para material punzocortante. Dice la norma que la capacidad debe estar fluctuando entre medio litro y 20 litros. El material tiene que ser rígido, impermeable, resistente al traspaso por material punzocortante,
de forma variable y la tapa con cierre hermético para evitar derrames. Debe estar rotulado y decir específicamente residuo punzocortante, el símbolo de bioseguridad que todos conocemos, debe mostrar el límite de llenado de las 3/4 partes del volumen del depósito del recipiente y debe ser visible a ambos lados del mismo. En caso de emplear cajas, o sea, la norma también, estas deben ser de cartón micro corrugado, tapa interna de cartón trilaminado, base de cartón esmaltado y bolsa interior. Eso es a la letra, lo que dice el mismo. Todos sabemos que estas cajas de cartón tienen alguna vez algún problema, se humedecen fácilmente. En nuestra experiencia particular hemos usado con bastante más éxito las cajas de polietileno, ligeramente translúcidas para que dejen ver el contenido y estar realmente seguros de que estamos llegando a las 3/4 partes del volumen del recipiente y no pasarnos. Y además que tienen capas de seguridad mucho más, de la redundancia, más seguras que las de cartón, y además que una vez que se cierran no permiten una reapertura para cualquier otro uso posterior. En caso de usar un recipiente rígido de plástico, la boca debe ser ancha para que permita el ingreso de la jeringa con la aguja, además de tener tapa para sellarlo. Básicamente dirigido a los usos de, por ejemplo, galoneras, que permiten el uso de jeringa con aguja y al final tienen una tapa para terminar el uso y descartar el recipiente. Para los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos, y ahí es el énfasis de vidrio no rotos, como frascos de viales, cadáveres, archivos, medios de cultivo, estos se acondicionarán en cajas de cartón grueso con bolsa amarilla, teniendo igualmente el límite llenado en 3/4 partes del total. Vamos a ver unas fotos de diferentes tipos de cajas para material punzocortante, conocidas antes como 6-pack. Estas son de cartón, de diferente tamaño. Estas son las que estamos usando, similares a estas en el hospital Loaiza. Las tenemos de diferente tamaño y pueden ver ustedes acá que hay bastante pequeñas de medio litro que se utilizan inclusive hasta en campañas en el centro de salud, en establecimientos de nivel 1, en campañas puerta a puerta, porque su volumen es muy pequeño y además dan bastante seguridad al manejo de punzocortantes. Nosotros tenemos cajas muy grandes para emergencia, donde se generan muchos punzocortantes por día y el llenado es bastante rápido, y tenemos cajas de menor volumen, menor capacidad para servicio, donde los punzocortantes se generan en menor cantidad. ¿Qué dice también la norma para el acondicionamiento? Como procedimiento del acondicionamiento, dice que debemos seleccionar tipos de recipientes y cantidad por área de servicio de acuerdo a la generación estimada, lo que les comentaba, que sale como resultado de nuestro diagnóstico inicial basal. Hay que determinar la cantidad de bolsas a usar por tamaño y color, clase de residuos, que también es un dato que vamos a obtener a partir del diagnóstico indicado. El personal de limpieza es el responsable de la colocación en cada área y servicio de recipientes y bolsas. Acá hay que ser enfático, no es responsabilidad de ningún otro personal, otro trabajador, la colocación ni el retiro de las bolsas, sino el personal de limpieza. Las bolsas se deben colocar en el interior de los recipientes doblándolas hacia afuera. Normalmente se dice, la norma pide que sea un 20% superior al tamaño del recipiente para que permita posteriormente al llenado, que seguimos repitiendo que son 3/4 partes, no al total del recipiente, las 3/4 partes del volumen, que permita el cierre de la bolsa sin necesidad de aplastarla, poniendo en riesgo la salud del trabajador que manipula. Entonces, esto de doblar la bolsa hacia afuera y que tenga un 20% mayor tamaño que el recipiente, tiene sentido, no es una exigencia puramente, digamos que se le ocurrió a alguien colocar el 20%, no, tiene un respaldo sobre la disminución de riesgo para el trabajador que posteriormente va a evacuar esas bolsas. Los recipientes deben colocarse cercanos a la fuente de generación. Es una cuestión de principio general, porque uno genera un residuo, digamos que el tacho donde uno debe descartar los residuos no podría estar en otro ambiente ni muy lejano, sino lo más próximo a la fuente de generación. En las áreas administrativas solo se colocarán recipientes con bolsas negras, igual que en los servicios higiénicos que son de uso exclusivo de trabajadores. En eso siempre hemos tenido algunas consultas con relación a que ahí también deberían ir bolsas rojas. Y esta vez la norma 144 es mucho más clara y taxativamente dice no, que solo se usan bolsas negras en estas áreas. Solo se usarán bolsas rojas en servicios higiénicos destinados para pacientes. Esta es la etapa, la que viene, la que vamos a ver ahora, importante en el manejo de residuos sólidos, en establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Es la segregación. Es la etapa en la que estamos involucrados todos los trabajadores del sector. Como dije al inicio, no solamente es para el trabajador asistencial, sino para todo trabajador del sector salud. Y también involucrado centros de instrucción que puedan generar residuos biocontaminados en este caso. La segregación según la norma, la definición que pone como segregación consiste en la separación de los residuos en el punto de generación
ubicándolos de acuerdo a su clase en el recipiente, contenedor o depósito correspondiente, y es de cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora en un establecimiento de salud, servicio médico de apoyo y centro de investigación. Eso hay que aclararlo, es decir, la responsabilidad muchas veces dicen, no es el trabajador de limpieza, no, la segregación es responsabilidad del generador de residuos. O sea, los generadores de residuos, los que en algún momento hemos generado un residuo, somos los responsables de definir a qué tacho, con qué color de bolsa debemos descartar nuestros residuos. La persona que aplica una inyección inyectable, la persona que entrega un medicamento, aplica un medicamento, o hace un procedimiento médico o no médico que genere residuos, tiene que saber el residuo que está generando y tiene que saber en qué tacho tiene que disponer. Eso es segregación. No hay segregación posterior. Eso no está permitido. La segregación es el acto de separación en el momento de la generación y de disposición en el tacho con el color de bolsa que corresponde. ¿Cuáles son los requisitos para la segregación? Que los servicios acondicionados para el manejo de residuos en el punto de origen estén totalmente habilitados. Es decir, no podemos hablar de segregación si es que en la fase anterior de acondicionamiento no ha sido terminada. Estamos vamos a dar un ejemplo, en un consultorio, estamos comenzando la atención, generamos residuos, pero no tenemos tachos, o si los tenemos, no tenemos las bolsas con los colores que corresponden. Entonces no podemos ahí hacer la segregación a la que estamos obligados. ¿Cuál es el otro requisito para una buena segregación? Lo que también indicaba al inicio de esta charla, que el personal debe estar absolutamente capacitado y sensibilizado, y que esta capacitación debe ser sostenida, porque son criterios muy sencillos, pero que fácilmente uno los abandona en el día a día, y hay que estar permanentemente en recordarlos permanentemente al trabajador. Los procedimientos para la segregación son básicamente los siguientes: identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente correspondiente. Ese es realmente el espíritu de la segregación. Desechar los residuos con mínima manipulación, especialmente los biocontaminados y especiales. Las jeringas deben descartarse conjuntamente con la aguja, pueden descartarse por separado si se cuenta con dispositivo separador de agujas o similar. En este caso, las jeringas sin aguja se disponen en tacho con bolsa roja. Tenemos hace varios años nosotros en el Hospital Loaiza cajas de material punzo cortante polietileno con dispositivo separador de aguja. Sin embargo, con el constante uso de estas cajas y alertados básicamente por el equipo técnico de seguridad y salud en el trabajo, con relación a accidentes ocupacionales por la acción de sacar la aguja, de quitar la aguja de las jeringas, sacarla, utilizando este dispositivo separador, se habían registrado algunos inconvenientes con el personal asistencial. Entonces se tomó un acuerdo de utilizar estas cajas, pero a la que tendríamos que vertir jeringa con aguja en su conjunto, sin separarlo, para disminuir los riesgos, lo que podía estar expuesto el personal a la hora de separar la aguja. Entonces, hace ya un par de años, estamos nosotros descartando jeringa con aguja directamente a la caja colectora de material punzocortante. Sin embargo, si es que el procedimiento que está permitido, como ustedes pueden ver, de separar la aguja de la jeringa va a ir siempre a bolsa roja, no a la caja colectora de material punzocortante, donde solamente tendría que ir aguja. En el caso de los procedimientos en los cuales solo se usan las jeringas, alimentación parenteral, dilución de medicamentos, etc., más no las agujas manteniéndose encapuchadas, se debe disponer la jeringa en tacho con bolsa roja y la aguja en el recipiente para punzocortante. En el plan de manejo de residuos sólidos debe estar identificada las áreas en las que se realizarán estos procedimientos. Hay procedimientos que ustedes conocen como personal de salud, en el que no se va a utilizar la aguja, solo se va a utilizar la jeringa, y la aguja jamás ha sido desencapuchada, y hay que disponerla dentro de la caja colectora de material punzocortante y la jeringa después del uso en el tacho con bolsa roja. Estos procedimientos deben ser informados al Comité de Gestión de Único Residuos Sólidos para que pueda incorporarlos en el plan de manejo y eventualmente, por ejemplo, en una supervisión que siempre llegan, básicamente con fines de cautelar que se haga una correcta manipulación de los residuos, se encuentran seguido agujas supuestamente reencapuchadas dentro de la caja de material punzocortante y que muchas veces responden a procedimientos en los que no han sido empleadas, no han sido usadas, sino que han sido descartadas, así como están con su capucha. Entonces hay que demostrar que esos procedimientos se realizan en esas áreas y no hay otra manera que hacerlo incorporando nuestro plan, identificando los procedimientos, identificando las áreas donde estos procedimientos se van a realizar.
No está permitido recapuchar agujas, eso está desde la norma anterior y esta norma la está volviendo a incidir. Los residuos procedentes de fuentes radioactivas encapsuladas se manejan por personal del IPEN, no por personal asistencial de ningún establecimiento de salud, y con los protocolos del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Los residuos biocontaminados procedentes de análisis clínicos, hemoterapia e investigación microbiológica deben ser tratados en la fuente generadora. Normalmente estamos autoclavando y cualquier tipo de sistema de tratamiento que puede eliminar la carga bacteriológica y microbiana que tengan estos residuos va a ser adecuado, pero no puede disponerse ni llevarse al almacenamiento intermedio central este tipo de residuos sin antes haber sido tratado. Los residuos biocontaminados compuestos por piezas anatomopatológicos serán acondicionados separadamente en bolsas rojas y almacenadas en cámaras frías o tipo similar en el Departamento de Anatomía Patológica hasta su transporte y disposición final. Vamos a ver unas fotos de realidades bastante diferentes a las que tenemos ahora en el Hospital Loaiza, pero es básicamente de la realidad en la que nosotros encontramos el año más o menos 2006, en la que se comienza un programa agresivo de capacitación, de sostenimiento de la vigilancia sanitaria a todos los servicios del Hospital Loaiza. Pero ahora estamos nosotros más o menos, grosso modo, en 45% de residuos biocontaminados con relación al total, y comenzamos esta campaña agresiva con relación a la disminución de los biocontaminados, con arriba del 58% de biocontaminados con relación al total. Han pasado varios años, sí, alrededor de 13, y la disminución parece no tan grande, porque luchamos contra la costumbre del personal que manifestaba al inicio, que tiene algunos reparos del manejo, de aplicar los conceptos sencillos de la segregación de residuos sólidos, y que genera la mezcla de residuos, que es lo que distorsiona un poco los datos. OMS, según los reportes de los últimos que vimos en 2015-2016, estimaba para la región una tasa de residuos biocontaminados con relación al total entre 15 y 20%, y nosotros estamos ahorita alrededor de 45%. Entonces, básicamente, ¿a qué se debe eso? Y esto es, como les repito, fotos ya muy antiguas, algunas actuales, pero la mayoría muy antiguas con relación a cómo comenzamos, con 50 y tanto, 58% de biocontaminados con relación al total, y la mezcla era así. Era una mezcla muy grande de residuos, no se colocaba ni siquiera bolsas, y todo eso cambió básicamente porque hubo un comité que comenzó a funcionar, un grupo de personas que entendió que había que cambiar la mentalidad del chip que teníamos con relación al manejo de residuos y no considerarlo solo basura, y que era una cuestión muy sencilla de manejar y que no era un problema prioritario. Se entendió que era absolutamente todo lo contrario y comenzó el cambio con nosotros. El cambio que no concluye, que está en proceso. Acá ustedes ven en todos los servicios que nosotros podemos visitar, incremento de los biocontaminados, entre comillas, porque es una mezcla con residuos comunes. En este caso, en esta foto, eso del 20% más grande de la bolsa con relación al recipiente se excedió muchísimo, y eso es una situación de desperdicio de material, pero que todo eso se corrige cuando uno tiene datos reales de cómo se ha venido manejando, cómo se están manejando los residuos en cada sitio de generación. No todos los lugares requieren el mismo tipo de bolsa, no todos los lugares necesitan el mismo tamaño del tacho, y por lo tanto requieren diferente manejo. Aquí seguimos viendo mezcla de todo tipo de residuos, residuos comunes con biocontaminados principalmente. Voy a pasar esto rápidamente, porque es la misma realidad de diferentes servicios. No está en esta magnitud en estos momentos, pero es para ver más o menos cómo se realiza. Esta foto no es del Hospital Loaiza, de cómo por ejemplo, se utiliza digamos, una caja de material punzocortante adecuada de acuerdo a norma, pero es el trabajador, el personal de salud, el que no asimila los conceptos sencillos del manejo de residuos, y aquí vemos que la 3/4 parte del llenado no se ha cumplido y se ha pasado del límite de sobremanera. Ni siquiera se puede cerrar la caja. Esta es una foto, por ejemplo, de algún incidente que tuvimos, donde se puede ver que se vertían dentro de la caja de material punzocortante no solo los punzocortantes, que están las agujas con sus jeringas, sino también, por ejemplo, guantes, tapabocas y otro tipo de material que no tiene que estar en estas cajas. Seguimos con mezcla de residuos. Acá hay otros blister, que son residuos común, mezclado con residuos biocontaminados, en bolsa negra. Después de haber visto todas estas fotos que básicamente nos hacen referencia a cómo no debemos segregar, porque eso es lo que pasa cuando segregamos mal, mezclamos los residuos y distorsionamos nuestros datos, generamos también un problema económico.
Nosotros tenemos que contratar una empresa operadora de residuos para que maneje nuestros biocontaminados, como todo establecimiento de salud, pegados a la norma, pero estaríamos tratando, entre comillas, manipulando residuos biocontaminados, entre comillas, porque un gran porcentaje de ellos es residuo común. Luego de la segregación en fuente de generación, donde ha debido estar ya el acondicionamiento primario muy bien realizado, pasamos al almacenamiento primario, que define como almacenamiento primario la norma técnica. Es el almacenamiento temporal de residuos sólidos realizado de forma inmediata en el ambiente de generación, son para efectos de la norma técnica actual, la 144, los tachos y recipientes, como les mencionaba, que se emplean en las diferentes áreas o servicios de los establecimientos de salud. En esta etapa, los residuos se disponen en forma segregada para su posterior traslado al almacenamiento intermedio central, y esta es la etapa en la que comienzan los problemas si no segregamos bien. El almacenamiento intermedio es una fase o una etapa posterior, y básicamente la norma dice que es el lugar o ambiente donde se acopian temporalmente los residuos generados por los diferentes fuentes de los servicios cercanos, distribuidos estratégicamente dentro de las unidades, áreas o servicios, con un tiempo de almacenamiento que no puede ser mayor a 12 horas. El almacenamiento intermedio se implementará si el volumen de generación de residuos sólidos por piso, área, servicio es mayor a 150 litros. Hay algunas salvedades que la norma técnica ha incorporado a diferencia de la 096 por la anterior. En caso de que la infraestructura existente no lo permita o no se genere más de 50 litros por día, se puede obviar el almacenamiento intermedio y trasladar los residuos directamente al almacenamiento central o final. En casos excepcionales, se puede implementar esta fase en los exteriores de las áreas de servicios de manera ambiental y sanitariamente adecuada, en zonas alejadas de la atención del paciente, servicio de alimentación o ropa limpia. La zona debe ser señalizada y llevar el rótulo almacenamiento intermedio de residuos sólidos, área restringida. Estas acciones deben estar sustentadas en un informe elaborado por el Comité de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos y consignado al Plan de Manejo de Residuos. Esta parte de la norma técnica, digamos que a nosotros como Hospital Loaiza nos ha caído muy bien, porque nosotros habíamos planteado, le hemos pedido opinión técnica, DIGESA, mucho antes del cambio de la norma técnica 144 en relación a este punto. Lo que ocurre con el Hospital Arzobispo Loaiza es una cuestión bastante particular. Tenemos una condición de monumentalidad otorgada por la antigua Instituto Nacional de Cultura, y el actual Ministerio de Cultura es el que tiene las funciones que dejó el Instituto Nacional de Cultura, y en esa condición de monumentalidad se nos hace muy complicado generar y crear áreas adicionales a los pabellones existentes, y tenemos una realidad más adicional que necesitamos áreas para el trabajo asistencial, que no la tenemos, en muchos casos hay déficit de áreas, y evidentemente no había áreas para esos almacenamientos intermedios tal como la norma lo indica, o sea, esté dentro de los servicios, pero a la vez un poco alejado de los pacientes. No podíamos cumplir con la norma, y así que planteamos una salida como esta que nos pareció que esta norma lo ha acogido de manera muy adecuada, y nos hemos referido nosotros como Hospital Loaiza en primera manera a esto, y hemos generado ese informe en donde sustentamos nuestros problemas de infraestructura y nuestros problemas de distancia, que es otro punto que esta norma no ha tenido en cuenta. Entiendo que debe haber situaciones en las que por distancia no es conveniente que un trabajador de limpieza recorra 400 metros para llegar al almacenamiento final, y es conveniente tener almacenamientos intermedios, que tiene que ver con otro aspecto y no con la generación de residuos, sino básicamente con el principio de menor manipulación y menor recorrido de residuos sólidos en cantidades muy pequeñas, más cuando se tratan de hospitales horizontales, donde hay mucha cantidad de personas a la vez en diferentes áreas. No hay la posibilidad de señalización, de utilización de rutas exclusivas para el manejo de residuos. Es más fácil, entiendo, el manejo en hospitales verticales, pero un poco más complicado en hospitales como el nuestro, el OAS, que es un hospital horizontal. Entonces, bueno, esta norma sí está incorporando esta posibilidad de un sustento técnico para alternativas distintas a la que la norma está exigiendo, con todas las características y especificaciones técnicas. En este momento los vamos a ver. Dice que el almacenamiento intermedio debe ser una infraestructura de acceso restringido, exclusivo, señalizado, alejado de pacientes, comida y ropa limpia, iluminado y ventilado, con paredes lisas, fácil limpieza, pisos duros, lavables, con pendiente al subir interior, zócalo sanitario, agua, desagüe y drenaje para el lavado, elementos que impiden el acceso de vectores, letrero y recipiente de 150 litros. Nosotros no hemos podido cumplir en ninguno de los pabellones con estas exigencias, y hemos planteado almacenamientos intermedios flotantes que tienen algunas municipalidades en Lima Metropolitana, que es que a diferentes horas del día establecidos en nuestro plan de gestión, tenemos coches de 700 litros que se estacionan por intervalos de tiempo cortos, entre 30 y 40 minutos,
y a los que el personal de limpieza accede solo en ese tiempo con los residuos que ha recogido de sus diversos pabellones. Terminado ese tiempo, estos coches se retiran de esa zona y vuelven según el horario establecido en el día más tarde. Entonces son almacenamientos intermedios flotantes. Es la alternativa que nosotros hemos planteado hace varios años y que la usamos, no diré que con éxito rotundo desde el comienzo, porque todo este tipo de sistema requiere la costumbre del personal, la costumbre de toda la comunidad de trabajadores, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de sistemas y en principio cuesta un poco acondicionarse a que en ciertos momentos del día solo podemos mover nuestros residuos fuera de las áreas de los pabellones o de los servicios asistenciales. La etapa de recolección y transporte interno es básicamente una etapa de traslado de residuos y que tiene algunas características, que hay que establecer rutas las más cortas posibles, evitar cruces con rutas de alimentos, ropa limpia y traslado de pacientes, que como repiten en hospitales horizontales como el OAS es un poco complicado, pero ahí tenemos que jugar con los horarios. Es decir, a la hora en que salen los alimentos no se mueven residuos sólidos y las horas en las que tenemos ese almacenamiento intermedio flotante no coincide con los horarios de alimentación a los pacientes. Ni coincide, tampoco con el horario de visita. Entonces, donde hay mucha afluencia de público dentro de nuestro hospital, calculamos una afluencia en las horas pico entre 6 y 7 mil personas, incluidos los trabajadores. Hay mucha cantidad de personas para que en ese momento puedan moverse residuos sólidos. Entonces, en los horarios de visita tampoco circulan residuos sólidos. Tenemos que prever los vehículos adecuados para el peso y volumen a trasladar. Frecuentemente se usan coches de más de 500 litros con ruedas. Los vehículos usados para residuos sólidos no pueden ser empleados para otro propósito. Las rutas deben estar señalizadas con el rótulo Ruta de Transporte de Residuos Sólidos. Al final de la jornada, los vehículos usados para el transporte de residuos deben ser lavados y desinfectados. Como un dato, nosotros estamos manejando alrededor de 3 toneladas de residuos por día, de los cuales un poco menos de 1.500 kilos es biocontaminado y un poquito más de 1.500 kilos es común. Generamos aproximadamente entre 30 y 40 kilos de residuos especiales al mes. Entonces manejamos y movemos volúmenes muy grandes de residuos por día. Estamos utilizando actualmente este tipo de coches con diferenciación de colores para residuos comunes y residuos biocontaminados, que son los que en el manifiesto colocamos en horas establecidas del día en puntos bien fijados según nuestro plan de manejo de residuos. El almacenamiento central es el ambiente donde se almacenan los residuos provenientes de los almacenamientos intermedios o primarios. En este ambiente los residuos son depositados hasta el transporte al lugar de tratamiento y distribución final. El tiempo de almacenamiento final no puede ser mayor a 48 horas para los biocontaminados y comunes. El tiempo de almacenamiento final no puede ser mayor a 30 días para los residuos especiales. La norma dice para los servicios médicos de apoyo, centros de investigación, los establecimientos de nivel 1, 1.1 y 1.2, 1.3, centros veterinarios, laboratorios, entidades educativas, consultorios, entre otros, que generan residuos sólidos punzocortantes, segregados de acuerdo a norma, de hasta 1 litro por día, pueden almacenarlos hasta 30 días para su tratamiento de extracción final, siendo sustentado en su plan de manejo. Da la misma salvedad, la misma precisión, pero para los residuos biocontaminados, si es que no se generan como un máximo, se genera como un máximo hasta 10 litros por día, pueden almacenarlo hasta 7 días previos de tratamiento por esterilización autoclave, siendo sustentado también en su plan de manejo. El almacenamiento central tiene que cumplir con estas características que la norma indica: ambiente de uso exclusivo, fácil acceso, señalizado, bajo techo, ambientes por tipo de residuo, servicios higiénicos y vestidor para personal, zona de lavado de coches, agua, drenaje, electricidad, pisos y paredes lisas, lavables, ventilado, y diseñado para almacenar el equivalente a 2 días de generación de residuos. En caso que el establecimiento genere menos de 150 litros por día, se permite el almacenamiento central en contenedores en un área exclusiva por este fin. Dice también la norma que lo mismo que ha planteado para el almacenamiento intermedio también funciona para el almacenamiento final, si es que no se pueden cumplir las condiciones específicas que ha dado para el almacenamiento central, que puede ser, en casos excepcionales, se puede implementar esta fase en los exteriores de las áreas de servicios de manera ambiental y sanitariamente adecuada, en zonas alejadas a la atención de pacientes, servicio de alimentación o ropa limpia, y que debe estar rotulada, y que estas acciones deben estar sustentadas también en un informe elaborado por el comité y consignadas en el plan o programa de minimización y gestión de manejo de residuos sólidos. Este es nuestro centro de acopio, almacenamiento central del Hospital Loaiza, que tiene celdas para diferentes tipos de residuos,
residuos comunes, biocontaminados especiales, una zona de lavado de coches, como indica la norma, un patio de maniobras, porque la norma también indica que tenemos que tener en consideración las consideraciones ergonómicas, en tanto el peso y la manipulación de que va a hacer con los residuos y el personal que trabaja ahí. El carguío es una de las cosas que hemos tenido en consideración, entonces tenemos un desnivel para el patio de maniobras, de manera que los carros que nos hacen el servicio de recolección y transporte de residuos quedan al mismo nivel de la zona donde se almacenan residuos y se evita el carguío excesivo para el personal. Estas son otras fotos de nuestro, y el ingreso de la oficina de control primero, está por el ingreso interno, digamos, de nuestro hospital, y el portón de fondo es el acceso exterior de nuestro hospital hacia la vía pública, el Pilón Zorrito, en nuestro caso, donde tenemos el ingreso y salida de los vehículos que transportan nuestros residuos. Esta norma está, a diferencia de la anterior, incorporando el tema de valorización, que no es otra cosa que la recuperación con fines diferentes, reuso, reutilización de nuestros residuos. Entonces, él dice, pues, como valorización, cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir otros materiales o recursos en los procesos productivos. Esta etapa es opcional, debiendo establecer en el plan o programa de minimización y manejo de residuos sólidos las actividades de valorización a realizar. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan, como parte de la incipiente todavía, de recuperación de material con estos fines de valorización, un convenio suscrito entre el Hospital Arzobispo Loaiza y Sulcafae, para que se encargue, en la medida que pueda ir cada vez más abarcando más áreas, de la recuperación de material que evidentemente es un residuo común, no tiene nada que ver con biocontaminado, pero pensamos que tenemos que escalar un poco más ahí en recuperación, porque hay mucho material que se puede recuperar y que ahora está siendo mezclado. Para la valorización hay algunas consideraciones. Contar con un área adecuada, diferente a la del almacenamiento central. Materiales e insumos, bolsas, tachos, etcétera, porque debemos tener en consideración que si queremos una segregación, ya no estamos hablando de segregar para separar en la fuente de generación biocontaminados comunes y especiales y nada más, sino algún otro tipo de material como vidrio, papel, cartón, que tendrían que ir en recipientes diferenciados por tipo de bolsa. Entonces ahí hay un acondicionamiento adicional en cada punto de generación. El personal debe estar capacitado también y con su respectivo equipo de protección personal. Se refiere al personal que va a hacerse cargo de este manejo del material que uno ha recuperado. Comercializar los residuos aprovechables mediante una empresa operadora de residuos sólidos. Es decir, también la comercialización tiene que estar, de acuerdo a norma, siendo realizada a través de una empresa debidamente registrada y autorizada por la Autoridad de Salud. Finalmente, el tratamiento, que es una de las dos últimas etapas del manejo de residuos, es cualquier proceso, método técnico que permita modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y al ambiente, con el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. El tratamiento de los residuos sólidos puede ser opcional previo a la disposición final, siempre y cuando no implique riesgo a la salud pública y al ambiente. En aquellos lugares donde no existan empresas operadoras de residuos sólidos que realicen la disposición final, los residuos sólidos que provengan del Servicio Médico de Apoyo, centros de investigación y establecimientos de primer nivel, sí requerirán tratamiento previo a su disposición final. Los métodos más comunes que en este momento hay en el mercado, digamos, es esterilización por autoclave, un sistema de trituración interna o externa, tratamientos químicos, desinfección por microondas, incineración de doble cámara y lavador de gases. Antes la incineración estaba, digamos, como que mal vista por la generación de dioxinas y furanos, pero ahora hay equipos de generaciones nuevas que tienen sistemas de lavado de gases muy eficientes y que evitan ese tipo de contaminación. Cada tipo de tratamiento tiene su procedimiento, el cual debe contar con sus aprobaciones y autorizaciones correspondientes. El tratamiento se podrá realizar al interior del establecimiento de salud, servicio médico de apoyo y centro de investigación, o externamente a través de la organización de una empresa operadora, debidamente registrada y autorizada por la autoridad competente. Este es un sistema de autoclave, que lo tenía otro establecimiento de salud. No sé si en este momento estará funcionando, pero es un equipo de autoclave, un sistema de vapor. Uno de los sistemas que se pueden usar cuando uno piensa en el tratamiento de residuos. La recolección y transporte externo de residuos es básicamente la actividad para llevar nuestros residuos hacia o el tratamiento o la disposición final. Hay que hacerlo siempre con una empresa operadora registrada y autorizada por la Autoridad de Salud. En ningún caso, dice la norma, los residuos peligrosos deben ser transportados junto con residuos municipales.
La recolección y transporte externo de residuos sólidos requiere de coches adecuados para el transporte, balanza, registro diario, que es un documento en el que nosotros vamos a ir consignando nuestros movimientos de residuos en peso, volumen y número de bolsas, y debemos, por tipo de residuo. Entonces es un registro que nos va a ayudar para nuestra contabilidad y nuestro cómputo final mensual de cuántos residuos hemos estado manejando. El personal debe tener su equipo de protección personal y debe ser entrenado para el manejo de residuos. Debemos tener un contrato vigente con una empresa operadora autorizada y autorizada por la Autoridad de Salud, y debemos contar con nuestros formatos de manifiestos de manejo de residuos sólidos hasta que no esté SIGRESOL funcionando, ¿no? Nuestro aplicativo informático. Debe inicialmente pesarse nuestros residuos sólidos, llevar el registro de los pesos, trasladar las bolsas de los residuos a la unidad de transporte usando los equipos de protección personal, verificar trimestralmente el traslado de los residuos al lugar de tratamiento de disposición final. Esto es básicamente corroborar que nuestro contrato está siendo cumplido, que la empresa que hemos contratado realmente está llevando nuestros residuos hacia o el tratamiento o la disposición final que hemos convenido, y si no, tenemos que informar de los acontecimientos que han ocurrido, que están fuera de lo normado, y no olvidemos que la responsabilidad del manejo de los residuos sólidos es del generador de los residuos. Nosotros no perdemos esa responsabilidad por más que la hayamos entregado a un generador autorizado. A un operador autorizado para que traslade nuestros residuos. Los manifiestos deben ser entregados a esta empresa operadora, la cual debe llevar hacia la disposición final del tratamiento y debe retornar con los refrendos correspondientes dentro de los 15 días de haber recibido el residuo y el manifiesto. Los residuos sólidos que provengan de establecimientos de salud del nivel 1.1 y 1.2 pueden ser dispuestos en los rellenos sanitarios administrados por las municipalidades donde no existan empresas operadoras de residuos sólidos. Los residuos biocontaminados provenientes de estos establecimientos de salud, previo a su disposición final, deben ser tratados obligatoriamente. Y la disposición final son procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos como última etapa de su manejo de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Debe realizarse en un relleno sanitario, residuos comunes y residuos tratados de un establecimiento de salud de categoría 1.1 y 1.2, y relleno de seguridad o relleno mixto para residuos peligrosos. Los rellenos sanitarios de seguridad y mixtos deben estar registrados y autorizados por la autoridad competente. Y debemos de contar, como comentaba, los formatos de los manifiestos llenados correctamente. Finalmente, para concluir, los recursos humanos y personal que maneja residuos sólidos debe estar capacitado y haber cumplido con exámenes médicos ocupacionales, exámenes de conocimientos manuales de manejo de residuos sólidos, básicamente para refrescar sus conocimientos y eventualmente para, si uno de ellos se haya obviado, vuelva a cimentarse. El personal encargado del manejo de residuos sólidos y limpieza debe adoptar las siguientes medidas: conocer las responsabilidades y el riesgo al que está expuesto, protegerse mediante vacunas contra tétanos y hepatitis B, acreditar su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional con validez de 2 años, no tener heridas en las extremidades superiores, verificar sus equipos de protección personal y comenzar a trabajar con los equipos de protección personal ya puestos, no comer, beber, fumar, usar el teléfono o maquillarse durante el manejo de residuos. Finalmente, lavar y desinfectar sus equipos de protección personal al final de la jornada. Y como una medida de higiene personal que no debe olvidarse, tomar un baño de ducha al final de la jornada. Les agradezco mucho por la atención prestada. Muy amables. Perfecto, muchísimas gracias al ingeniero Juan Escudero Oliveros por tan importante información que nos ha brindado, y muchísimas gracias por de esta manera fortalecer las capacidades de nuestros establecimientos de salud a nivel nacional. Nuestros saludos también al personal que se encuentra conectado el día de hoy. Nos acompañan desde Madre de Dios, también desde el Hospital de Hilo, de la Red Moquegua desde Moquegua, del Centro de Salud Mental Comunitario Los Morochucos desde Ayacucho, del Hospital Central de Majes de Arequipa, del Instituto Nacional de Oftalmología, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, del Policlínico Parroquial Belén desde Cusco, del Centro de Salud La Esperanza desde Tacna, del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón desde Puno. También nos acompañan de la Red Huánuco, de la Red Chupaca. Nos saludan también desde el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita Piura. Bueno, nuestros saludos en general a todo el personal de salud que se encuentra conectado también en forma individual desde las distintas partes de nuestro país. Nos han hecho llegar algunas preguntas, ingeniero. Nos preguntas qué recomendaciones se podrían dar para realizar la segregación y desecho de los residuos cuando hacemos campañas y actividades extramurales. Bueno, básicamente ahí tendríamos que llevar, nuestros residuos que se generan, lo más complicado son los puntos importantes en este tipo de campañas. Y
Hay recipientes de volumen y tamaño adecuado, como mostré en una de las fotos inicialmente, muy seguros para el manejo de punzocortante. Entonces, tendríamos que siempre estar tratando de buscar alternativas para ese tipo de residuos que se generan, que además son en muy poca cantidad, y la mayoría, los más peligrosos, digamos, serían los punzocortantes, para los cuales sí hay en el mercado insumos que se pueden usar. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también si se deben separar los frascos de ampollas de vidrio de las agujas, es decir, si se deben utilizar dos recipientes para punzocortantes, uno para frascos y otro para las agujas. Y nos preguntan también si o en este caso se deberían eliminar los frascos en una bolsa amarilla. Sí, bueno, para efectos de no llenar los recipientes de punzocortantes muy rápidamente, se está utilizando como práctica común el tener otros recipientes para los frascos de los medicamentos ya usados, las ampollas, pero como son residuos, y ahí recordemos que es un residuo especial, es un residuo de tipo especial, tiene que estar con bolsa amarilla. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también cuál sería la disposición y tratamiento que se debe realizar con las bolsas de hemocomponentes, cómo deberían ser eliminados estos residuos. Primero hay el tratamiento básicamente por autoclavado, antes de llevar al almacenamiento central y luego disponerlo en relleno sanitario autorizado. Siempre hay un tratamiento previo. La norma indica claramente que esos residuos no pueden ser dispuestos de manera libre como los demás. Siempre hay un tratamiento, nosotros pasamos por autoclave. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también con respecto a la eliminación de pilas y baterías, si deberían ser eliminadas en bolsa amarilla o hay algún procedimiento especial y asimismo, ¿dónde deberíamos eliminar los termómetros de mercurio rotos? Ya, con relación a las pilas, sigue siendo un residuo químico con algunas características de peligrosidad que constituye un residuo especial. Entonces hay que ponerlo en bolsa amarilla, llevarlo al centro de acopio de forma directa y luego entregarle a la empresa operadora su disposición final. Hay que separarlos definitivamente, no pueden juntarse con los demás residuos. La otra parte de la pregunta era con relación a... Es con relación al desecho de, por ejemplo, termómetros de mercurio Ah, rotos. ya, hay un protocolo que está incorporado en la norma técnica actual, la 144, que básicamente indica cuál es el procedimiento para la recolección del mercurio que se haya caído. Hay una pequeña lista de pasos a seguir. Hay que pegarse a ese protocolo. Eh, es una forma sencilla de recojo del mercurio que se ha derramado y todo eso luego tenerlo en un frasco, lo ideal es un frasco eh, de plástico, cerrarlo en una caja de cartón, empaquetarlo en una bolsa amarilla, llevarlo de frente al centro de acopio o almacenamiento central. Ese tipo de residuos no hay que disponerlo en las bolsas que están en los puntos de generación, sino llevarlo de frente al almacenamiento central. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también si podría explicar sobre el manejo de los residuos sólidos en los establecimientos de primer nivel de atención, por ejemplo, un establecimiento 1-1. Sí, bueno, ahí hay algunos problemas que, más allá del orden técnico, tienen que ver con una cuestión de índole económica. Es decir, hay algunos establecimientos de salud, tuve la oportunidad hace varios años de hacer algunos diagnósticos en establecimientos de nivel 1 tipo puestos de salud, donde la generación era muy pequeña y evidentemente una empresa operadora no iba a ir 1 kilo de residuo biocontaminado al día. Normalmente tendrían que pegarse a alguna red de salud de la zona para trasladar a esos centros, a un centro más cercano de un poquito mayor nivel, para ahí llevar los residuos y a partir de ahí recién utilizar una empresa operadora, ¿no? Como digo, no es un problema ya técnico, es un problema en principio económico, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Juan Escudero Oliveros. Un gusto contar con su participación el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias también al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por trabajar en forma articulada mediante las redes de telesalud. Muchas gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Los invitamos a que puedan volver a visualizar esta ponencia mediante nuestro canal de YouTube, el cual es Telesalud Minsa, al cual los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por su atención y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego.